La película nos sitúa en un ambiente de ciudad, la ciudad de Tokio, un lugar lleno de personas que quieren cumplir sus sueños, pero donde solo unos pocos pueden llegar a hacer esos sueños realidad, y el resto acepta su destino, caer en la perdición. Gente que la vida no la ha tratado muy bien. Una de esas personas, una mujer de mediana edad, aparentemente que vivía en mendicidad, es encontrada muerta a las orillas de un río. Seguramente muchos nos preguntamos por qué estas personas pudieron terminar viviendo así en las calles mendigando. A menudo se desconoce sus identidades y no se sabe absolutamente nada de ellos, pues esta es la historia de una de esas personas y de cómo terminó en un estado lamentable y en un final muy triste. Y justo en ese mismo instante en que esto sucedía, la novia de un chico llamado Sho rompe con él. Esto lleva a Sho a una vida de excesos y sin sentido. Pero muy en el fondo, algo impulsa a Sho a no decaer. Ese ánimo que intenta darse a sí mismo, luchando con sus ganas de desaparecer en el fondo del mar. Y es allí, dentro del agua, que escucha una voz familiar, una voz que pedía ser reconocida. Un llamado a cambiar, a empezar el camino de conocer su pasado a través de otro ser humano que era igual a él. Sho recibe la visita de su padre y éste le confiesa que tiene una hermana que acaba de morir. Es decir, que Sho tenía una tía que jamás conoció. Su padre necesita que Sho vaya al lugar donde vivía esta tía y se encargue de desocupar todo ese departamento. Sho pregunta que quién era esta tía y por qué nunca se la mencionó. El padre le cuenta que esa tía se llamaba Matsuko y que tuvo una vida sin sentido. Entonces Sho empieza un viaje para conocer el pasado de su tía Matsuko, los objetos que le pertenecieron y también la información que brinda el detective que investiga el asesinato de Matsuko son fuentes importantes para descubrir ese pasado. Se topa con personajes ligados de alguna manera a Matsuko. Con sus recuerdos sobre ella se forma una especie de rompecabezas, piezas de todo lo sucedido en la vida de Matsuko. Sho explora esos objetos, esa información, esos recuerdos, para conocer más de la misteriosa vida de su tía. Sho le comenta a su padre que descubrió que su tía fue profesora y que además era una buena cantante, pero el padre responde que a quién le importa. Le dice que como familia cortaron todos los lazos que la unían a ella, por las decisiones que tomó en su vida, pero Sho encuentra fascinante descubrir la tan emocionante y a la vez trágica vida de su tía Matsuko. El personaje de Matsuko es tan complejo que a veces no entendemos sus actos y todas las decisiones que tomó en su vida. Y es que Matsuko estuvo movida por una fuerte herida de abandono y de rechazo. La relación con su padre marcó de forma negativa la infancia de Matsuko. Es ahí cuando surgió aquellas heridas emocionales. Su padre le dedicaba mayor atención y tiempo a su otra hija, debido a que padecía una enfermedad muy delicada, dejando de lado a Matsuko. Matsuko percibe esta lejanía como falta de amor. Siente que debe esforzarse para tener la mirada de su padre, por lo que es complaciente con él, estudiando la carrera que lo haría feliz, y así también ser amada por él. Esta es la herida de abandono, un abandono emocional. Su padre estaba allí físicamente, pero descuidándola por completo de su cariño, apoyo y protección. En la edad adulta, esta herida genera miedo a la soledad, haciendo lo posible para no estar sola, lo que se traduce en dependencia emocional. Y de hecho, Matsuko tiene esta dinámica en todas sus relaciones. Busca afecto desesperado en hombres que al final la acaban hiriendo. Su dependencia la hace soportar cosas que no debería dejar pasar. Pasa de una relación abusiva a otra, en otra relación es vista como un trofeo, o se junta con hombres que apenas conoce con tal de no estar sola. Se puede ver que Matsuko tiene una enorme necesidad de ser amada, pero esto lo lleva a un extremo. Su mundo es su pareja, es su camino a seguir,
es su norte, pero cuando su relación termina, su mundo vuelve a ser una espantosa y fría soledad, hasta que encuentra de nuevo a alguien y repite de nuevo el patrón. Pero donde hay una herida de abandono, suele haber una herida de rechazo. Matsuko interpretó que su padre no la quería porque no la aceptaba, y por eso no merecía recibir su amor. La herida de rechazo también se desarrolla cuando en la infancia se está expuesta a la comparación con otros o cuando se recibe críticas constantes. El padre de Matsuko solía hacer una especie de críticas comparando su buen estado de salud con el de su hermana, que estaba muy enferma, refiriéndose a que Matsuko sí podía vivir una vida más plena que su hermana. Esto generaba en Matsuko sentimientos de culpa y tristeza, además de cierto resentimiento hacia su hermana, por llevarse todo el amor de su padre solo para ella. Matsuko lo veía así, a pesar de llevarse muy bien con su hermana. La herida de rechazo hace que de adulto se tenga miedo a la desaprobación de los demás, por ende miedo al conflicto, por lo que se desarrolla una especie de estrategia de afrontamiento para evitar situaciones que le hagan sentir incómodo. Es una forma de evitar situaciones que requieren enfrentar cierto conflicto. Matsuko no quería seguir sintiendo el rechazo de su padre y fue en la única salida que tuvo con su padre cuando conoció este modo de afrontamiento. Fue la única manera que encontró para poder tener su atención, para poder conectar con su padre, así como también de calmar su herida de rechazo. En la adultez, esta máscara suele interiorizarse y ante alguna situación que haya un riesgo de rechazo o desaprobación, suele surgir casi de manera inconsciente. Alguien con herida de rechazo va a buscar complacer a todos, llegando a ignorar las propias necesidades y deseos, lo que también merma la autoestima. A Matsuko le sucede esto. Este mecanismo está representado por aquel gesto que antes resultaba divertido y buscaba evitar el rechazo y agradar. Este gesto poco a poco se volvió como una especie de tic involuntario, lo que nos indica que Matsuko le temía tanto al conflicto y a la desaprobación que aquel gesto era su única defensa ante tales situaciones. Estas heridas emocionales, producto de experiencias negativas en la infancia, suelen determinar la forma en que nos relacionamos con otros, porque actuamos desde las carencias de un niño que no fue querido o fue rechazado. Y es que Matsuko idealiza el amor de pareja, lo ve como su sentido de vida, y cuando la relación termina, su vida vuelve a ser un sinsentido, como sucede al final. Matsuko cierra su corazón y se hunde en una depresión profunda. Sin embargo, la dependencia emocional que antes tenía con sus parejas, ahora se traslada a la comida y en una obsesión parasocial con una banda musical. Así es como en su última relación amorosa fue el punto en el que su situación fue empeorando cada vez más. Conoció a Ryu, quien era un yakuza, y lo aceptó por el miedo que sentía a estar sola. Después de todas sus aventuras y desventuras junto a él, Ryu termina en la cárcel. Matsuko lo espera con la esperanza de volver a estar juntos. Pero él no sabe dar amor y tampoco recibirlo. Por eso toma la decisión de dejarla porque le teme a su amor y huye de ella. Esto la destroza profundamente. Entonces empieza su deterioro al echarse al olvido. Sus vecinos empiezan a llamarla Matsuko la marginada. Matsuko se fue al otro extremo. Ya no confía en nadie, jura jamás amar a nadie y ya no deja entrar a nadie a su vida. Mientras que Ryu descubre una frase en la Biblia, Dios es amor, y se crea en él un pensamiento distorsionado de lo que es el amor. Según Ryu, el amor y el afecto de Matsuko va más allá de todo lo malo que ella pueda dejar pasar. Pero Matsuko soporta cosas que nadie sano dejaría pasar, y todo por el miedo a la soledad. Ryu llega a la conclusión de que Matsuko es su Dios, que lo ama a pesar de sus pecados y lo perdona siempre. Pero no, ella es así por el miedo que tiene de estar sola y de sentirse abandonada. Si para Matsuko él es como la luna que lo guía en todo su mundo emocional, para él ella es su Dios. Sin duda una visión muy distorsionada y enfermiza del amor.
Luego está la historia de su sobrino Sho. Sho, al reconocer la vida de su tía, descubre su gran parecido con ella. A los dos les gusta la música, ella cantaba y él toca la guitarra. Además de compartir ese sentimiento de estar perdidos en una vida sin sentido. Además, Sho se estaba echando al olvido, como su tía Matsuko. Al igual que ella, sus sueños al parecer no se estaban haciendo realidad. No estaba logrando su objetivo de vivir de la música. Su único soporte era su novia, y cuando ella lo deja, pues tocó fondo. Y allí es donde justo descubre que tiene una tía que le pasaba lo mismo, pues él también se veía que era un marginado, un excluido, que vivió algo parecido a Matsuko, por lo cual entendió todo lo que le pasó a ella y al conocerla también se reconoció a sí mismo. Al limpiar el piso de Matsuko, al arreglar y ordenar, está limpiando aquella historia familiar, como una introspección en la que él se ve reflejado en Matsuko, por lo que reconoce ciertos patrones o esos errores de Matsuko y que él mismo está cometiendo y de esa manera trata de sanarlos. La amiga de Matsuko destaca este parecido entre ellos, entre Sho y Matsuko. Y Sho le dice que nunca conoció a su tía, y esta amiga de Matsuko le responde, pero donde esté está deseando que la conozcas. Ella cree que la comprenderás. Sho pudo conocer a su tía Matsuko y descubrir cosas de él en ese camino y de alguna manera Matsuko pudo regresar a su hogar donde siempre añoró volver.